Amigos de Noticias 22, sean ustedes bienvenidos, ya sea que nos vean en el país o en Estados Unidos. Quédense con nosotros la siguiente hora. Hoy les vamos a hablar es jueves de funciones artísticas con Angélica Abelleira Huemanzin. Que tiene un invitado de lujo, Alejandro, amigos de Noticias 22. Nos referimos a una persona que lo mismo ha trabajado como comunicador, pero también en la crítica del arte. Crítica del arte, también tiene veintitantos, casi 30 ensayos, poesía también, y habla de la transdisciplina. Él nos viene a hablar de su más reciente libro en el que dialoga con pintores y escritores del siglo XX. ¿Qué más, Huemanzin? También vamos a tener un recorrido por la inauguración de la exposición de carteles de Toulouse-Lautrec. Aunque los carteles están vinculados a la noche parisina, esta colección es del Museo MoMA de Nueva York. Es jueves también de cartelera. Además, Julio López nos trae a un invitado que nos habla de una película importante para él en su carrera porque ha estado presente en varios festivales, entre ellos el de Morelia, y nos referimos a Bernardo Arellano. Huemanzin. Sí, esta película va a ser estrenada este fin de semana, así que los invitamos a que se queden porque también vamos a comentarles un poco sobre un convenio intercultural entre China y México. No se vayan. Si bien, amigos, Huemanzin este año está enmarcado por el intercambio cultural, económico, científico, tecnológico entre Alemania y México, también no se deja pasar de largo la presencia de China y una oportunidad para hacer un convenio en materia cultural con ese país, Huemanzin. China es un país muy importante, más allá de lo económico, claro, en el orden mundial. Y es un país que ha tenido muchas acercaciones, muchos acercamientos con México poco a poco, sí. A partir del año 2006, cuando China participa en el Festival Internacional Cervantino como país invitado de honor. Bueno, poco a poco ha habido algunas dinámicas para poder integrar de una manera mucho más rica el aspecto cultural de China con el de nuestro país. Que es vastísimo, así que veamos los detalles. El secretario de Cultura, Rafael Tobari de Teresa, y la viceprimera ministra del Consejo de Estado de la República Popular China, Liu Yandong, ratificaron una declaración conjunta de cooperación cultural. Rafael Tobari de Teresa afirmó que la República Popular China ha tenido una de las más profundas transformaciones en materia de cultura, educación, ciencia y tecnología, proceso en el que ha mantenido una cercana relación con México, renovando en diversas épocas sus lazos de trabajo y amistad. Creo que puede ser una magnífica oportunidad. Esta reunión, diría yo, es entre lo formal y lo enormemente amistoso, en la que podemos lograr incluso algunos puntos muy concretos de enriquecimiento de nuestras relaciones a través de nuevos programas, nuevas acciones que estamos proponiendo. Liu Yandong recordó que en 1972 se fortalecieron las relaciones comerciales entre China y México y en 1978 se firmó uno de los primeros acuerdos culturales, el cual se ha enriquecido con la cooperación de ambas naciones a través de los años y que en el siglo XXI coloca a su país como uno de los principales generadores de turismo hacia México en la ruta Asia-Pacífico. La funcionaria afirmó que la creación de la primera Secretaría de Cultura Federal refrenda la importancia que este ámbito tiene para México y celebró que nuestro país refuerce cada vez más su presencia en las industrias culturales internacionales. Las actividades concluyeron por la noche con una función especial en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en donde se presentaron diferentes bailes del país oriental, así como la reinterpretación de canciones como La Bamba. Noticias 22, Alberto Aranda. Bien, y como mencionábamos, este acercamiento de China no es reciente, tiene que ver mucho desde los Juegos Olímpicos, es una historia fascinante. Desde los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008, ellos lanzaron su candidatura 7 años antes. 7 años antes del 2008, estamos hablando del 2001, China empezó una estrategia mundial acercándose a estos países de cultura llamada occidental, como por ejemplo nosotros, o de tradición occidental, y a presentarse
de una manera diferente con la intención de establecer nuevamente un mercado global como siempre lo ha existido, y nos estamos refiriendo nada más y nada menos a la ruta de la seda, que hoy por hoy continúa. Es tan antigua como la China misma, ¿no? Vamos a continuar con más información. Pues ahora el Museo Frans Maier nos invita a conocer el trabajo del diseñador holandés Guys Bakker, quien junto con su esposa Emmy van Leersum revolucionaron, para decirlo claramente, la forma de hacer joyería bajo la premisa de que una pieza de arte es más que un accesorio decorativo. Veamos. El cuerpo, el lujo, los rituales y la identidad global fueron las temáticas que inspiraron a 50 diseñadores para crear más de 120 joyas. Se trata del proyecto CHP que el diseñador Guys Bakker creó con ayuda de colegas y amigos en 1996. Con el apoyo del Museo Stedelijk del Reino de los Países Bajos, esta colección llegó al Museo Frans Maier como parte de la celebración del 30 aniversario del recinto. When I started CHP, I wanted to invite my colleague designers, mostly product designers, very well known in the world, and to invite them to design a piece of jewelry for the collection. I come up with a theme like body covering or luxury, what's luxury, and then I briefed them to the artists, to the designers, and then with this story, like for instance, what's luxury, they could start to imagine and come up with ideas, and then they send the sketches to me, and I look, I say yes or no, and then we start to make prototype and produce it. I must first say that it is a great honor to be in Mexico City. It's a great honor to be in this marvelous museum. I've been many times looking around. It's a beautiful collection. And I've noticed that our kind of jewelry can be quite shocking to the public. And I hope that it shocks a little bit so they get curious and that they line up everybody and comes to watch what those Dutch people, what kind of ideas they have on contemporary jewelry. CHP proviene del italiano chi ha paura, que quiere decir quien tiene miedo a. Esta colección, que reúne piezas de diseñadores como Mark Neeson, Konstantin Grisic y los hermanos Campana, comprende 7 proyectos de diseño, entre los que destacan la colección principal 1996, que tiene como eje la creación de joyería, Sensación de Asombro 2002, que enfatiza el interés de la creación de joyas sin tomar en cuenta su aspecto funcional o material, y ¿Qué es el lujo? 2005, que propone replantear la definición de este concepto. Beauty is always an important part of the whole story, but beauty is the result of a good idea. If it is a wrong idea, it is not beauty. So it's as simple as that. But for us artists, we know exactly if it is correct, and then it is beautiful. There are many examples in the exhibition that if you have never seen this kind of jewelry, you might think, Postrano, strange, or even maybe it's not so nice. But if you understand and you read the capture, then you maybe get the idea. CHP Joyería, un proyecto de Guys Bakker, podrá visitarse hasta el 2 de octubre. Noticias 22, Karen Rivera. Como parte de la celebración por los 25 años de la colección A la Orilla del Viento, se ha repatriado al ilustrador mexicano Gabriel Pacheco, quien hace muchísimos años tenía trabajando en Argentina. Escritores, dibujantes, ilustradores y editores de distintos países han contribuido para generar una colección que ha formado lectores en Latinoamérica. El Fondo de Cultura Económica celebra los 25 años de la colección A la Orilla del Viento, una serie ilustrada que hasta la fecha suma 224 libros. Se podría decir que es un recorrido muy claro de la idea del libro ilustrado y sobre todo también del recorrido de la ilustración, del entendido de la ilustración en México. Se me hace muy importante porque introdujo el concepto.
El Fondo de Cultura Económica invitó al ilustrador mexicano Gabriel Pacheco, radicado en Argentina, para ofrecer conferencias y talleres sobre la ilustración contemporánea como parte de esta celebración. Con lo cual, hay un ejercicio muy interesante que se hace en la ilustración contemporánea, que es la paráfrasis. Parafrasea, resuelve en una imagen con otro discurso, otra forma de decir aquello que se está leyendo, con lo cual implica un discurso personal, implica una visión, implica una postura, y se convierte el ilustrador no en aquel que resuelve un acompañamiento decorativo, sino también en un escritor que va comentando, que va ahondando. Las actividades finalizarán con la presentación del libro Arenas Movedizas de Octavio Paz, en el que colaboró Gabriel Pacheco. Es una antología de cuentos cortos escritos entre 1949 y 1951. Trabajo, irónicamente, se puede decir, pertenece a las palabras, más que a las imágenes. Es por eso que puede ser esta cercanía. Tendremos que también valorar en ese sentido la colección en su conjunto, su presencia, como una insistencia de una forma de pensar, que hoy va a ser así, mañana va a ser de otra forma. Para Noticias 22, Óscar Cortés. Es momento de hacer una pausa y de regreso estará Julio López, la cartelera y un invitado especial, Gomansi. Sí, no se pierda un momento más. Regresamos de inmediato aquí a Noticias 22. Comenzamos en esta segunda parte de Noticias 22 con lo que les mencionábamos al principio, con la presencia de Rafael Tovar y de Teresa, secretario de Cultura de este país. Se ha inaugurado una exposición bastante importante, Alejandra, que viene del MoMA de Nueva York. Exactamente, y tiene que ver con uno de los íconos de la pintura universal y nos referimos a Toulouse-Lautrec. Vamos a ver los detalles. 126 piezas de Henri de Toulouse-Lautrec que nunca habían salido en su conjunto de Estados Unidos y que pertenecen al Museo de Arte Moderno de Nueva York son presentadas en el Palacio de Bellas Artes. Este artista de finales del siglo XIX retrató la vida de los teatros, cafés, el famoso Moulin Rouge y hombres de la burguesía que visitaban los prostíbulos del París de aquella época. Él nace en 1864, en noviembre de 1864, y digamos que está en boga pues el impresionismo, neoimpresionismo. Incluso él, cuando se traslada a París, en una de las escuelas que estudia, conoce a Van Gogh, se hacen amigos, y luego también el lugar donde él vivía conoce a Degas, que fue también una de las personas que influyó mucho su trabajo, pero él no sigue la línea del impresionismo ni del neoimpresionismo. Sí tiene rasgos, bueno, ya sabes, la pincelada un poco libre, pero él decide enfocarse más a su trabajo litográfico. Para él la litografía fue la expresión por excelencia para él, y a partir de ahí pues hacerse célebre, porque colaboró con muchos dramaturgos, con muchos escritores, y igual en los cabarets a los que él visitaba les dio fama tanto al cabaret, y el cabaret mismo le dio fama a él al retratar pues a todos estos personajes. Esta muestra no solo permite conocer la vida nocturna que tanto fascinó a Toulouse-Lautrec, también nos permite ver otro tipo de trabajo que el artista realizó, como sus imágenes de la vida cotidiana, los retratos y las colaboraciones que hizo para impresos y obras de otros artistas. Destacan de la exposición uno de los pocos cuadros al óleo que realizó. Tenemos fotografía también que contextualiza la época de París. Tenemos también pintura, una de sus pinturas pues más interesantes, que es sobre la Golou, la glotona, que fue una de sus amigas más cercanas de Lautrec. Y tenemos los trabajos que él realiza con los dramaturgos en los teatros para presentar las diferentes obras, como ya comentaste, la de los trabajos de escritores como Oscar Wilde. El París de Toulouse-Lautrec, impresos y carteles del MoMA, podrá ser vista hasta el 27 de noviembre en las salas de la planta baja del Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Alberto Aranda.
De la exposición cambiamos a artes escénicas. El director José Luis Cruz lleva precisamente a la escena la obra Cumbre de Samuel Beckett a 110 años de su nacimiento, Guamansi. Sí, se trata de uno de los clásicos de Samuel Beckett, Los estragos del tiempo, la espera, el abismo, la soledad, son algunas de las sensaciones que experimentan a través de esta obra Esperando a Godot. Tiempo, el espacio, que desde lo alto de su divina apatía, su divina también, su divina apatía, nos ama mucho, con algunas excepciones. A más de 60 años de su estreno, Esperando a Godot sigue siendo un antes y un después en el teatro actual. Volver a esta obra es como un ejercicio de introspección que enfrenta actores y espectadores a la aspereza del vacío frente al tiempo a través de la interminable espera de dos indigentes. Sin duda estas obras serías un montoncito de fuerza. Nos muestra a través del diálogo, que es un diálogo muy específico, la decadencia del hombre, es decir, la destrucción, la devastación. Hay que acordarse que Beckett está formado en la filosofía del nihilismo, con Schopenhauer, con los grandes pensadores del siglo XIX, ¿sí? Y viene de experimentar la Segunda Guerra Mundial. Y viene de experimentar también la bomba atómica, es decir, la nada. Soy Pozzo. ¿Es usted el señor Godot? Señor Godot, soy Pozzo. El director busca llevar aún más lejos la radicalidad de la obra al renunciar a la más mínima escenografía. Nos internamos a la puesta en escena desnuda. Es decir, no hay nada en el escenario, que es lo que decía en un principio, el vértice donde se encuentra, la punta donde se encuentran estos personajes, que es un espacio poético donde no hay nada, ¿sí? No hay descripción de nada, ¿sí? Más que una rama colgando. Y esa rama nos lleva a la reflexión de que aquí existió algo, hubo algo. Entonces, a través del juego actoral, nos va encauzando en las diferentes historias y vamos hablando desde la Biblia, ¿sí? Pero a través del actor. Es decir, la puesta en escena está expuesta, está en riesgo hacia el actor. Esperando a Godot se presentará en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque de jueves a domingo, del 11 de agosto hasta el 4 de septiembre. Con información de Mario Velázquez, Noticias 22. La existencia. Ahí está un imprescindible, porque siempre es bueno revisitar pues obras clásicas, ya digámoslo así, de cualquier expresión artística. Ya se encuentra aquí Julio López, quien, como cada jueves, nos tiene, además de la cartelera en esta ocasión, una charla con Bernardo Arellano, que nos va a hablar de su cinta El comienzo del tiempo, Guamansi. Sí, es una cinta que ha tenido un recorrido por no solamente los festivales de México, en diferentes partes del mundo, y que ha tenido una recepción bastante importante en festivales de Europa, pero también de manera particular me ha interesado la forma en la que ha sido recibido en Beijing, en un festival allá en China. Pues está aquí Julio López y nuestro invitado, no los queremos distraer más, directamente Adelante. Vamos con ellos. Alejandro Guamansin, amigos de Canal 22, muy buenas noches. Pues así, ya lo decían, estamos con Bernardo Arellano, director de la película El comienzo del tiempo. Esta película que se llevó el premio a la mejor cinta en el Festival de Beijing. ¿Cómo estás, Bernardo? Hola, Julio. Muchas gracias por la invitación. Bien. Y además, bueno, se estrena este fin de semana en nuestro país, pero muy pronto también estará en otro país asiático, estrenándose en Corea, me estabas diciendo. Sí, hoy recibimos la noticia que la película compite ahorita en los Seoul Drama Awards, que son unos premios importantes que suceden ahí en Corea. Premian 8 películas de todo el mundo, entre una selección de casi 600 películas, quedó entre las 8, compitiendo por mejor película, mejor director y mejor actor. Entonces, bueno, va a estar interesante, estaremos por ahí en Seúl el mes que viene, ya estaremos haciendo un contacto
directo aquí. Muy interesante Un justamente esta nominación a Mejor Actor, porque en esta película del Comienzo del Tiempo, como bien saben, bueno, los televidentes no lo saben, pero es una película sobre dos adultos mayores y digamos el padre, el cabeza de esta familia, el señor, pierde su pensión, ¿no? Y entonces están buscando la manera de sobrevivir, pero bueno, lo que es muy interesante de esta película es que justamente estos dos protagonistas son no actores, ¿no? ¿Qué tan complicado fue? ¿Cómo los encontraste? ¿Y cómo se dio el rodaje de la película? Pues sí, la película es una mirada íntima en el mundo de la vejez. Los dos protagonistas, Antonio es alguien que viene de las calles de la ciudad, quería trabajar con actores naturales, este drama que habla pues como de un contexto político, un contexto social, un contexto familiar en el cual nos enfrentamos en la vida, en la vejez. Y bueno, da como un punto de vista muy particular, muy interesante, porque todos estos personajes los fui sacando de algunos barrios de la Ciudad de México, para dar como una voz auténtica, particular, única sobre su mirada de la vejez. Y bueno, creé una ficción en base también mucho a las vidas de cada uno de ellos, ¿no? Fui moldeando el guión en base a las experiencias que también ellos me contaron, y fue un trabajo como muy intuitivo porque, digamos, yo tenía como un guión breve, ¿no? Y pensé que era necesario como tener a los personajes para terminar de redondear la historia, ¿no? Y así fue un poco como lo trabajé. Ya una vez que tenía algunos personajes seleccionados porque yo quería hablar como de ciertas metáforas que conforman, digamos, el conocimiento al que llegamos cuando somos ancianos, ¿no? Porque, digamos, la vejez es como una construcción que se da desde la juventud, es decir, tener una conciencia de cómo llegaré a viejo si es que tengo la fortuna de llegar, ¿no? En ese sentido me parece que hay como mucha sabiduría en la vida de quienes tienen esta suerte, y más sobre todo pues, de llegar con una lucidez total. Entonces, digamos, esa obsesión me fue llevando hacia la construcción del guión, ¿no? Y los personajes, claro que se vuelven la parte central de la película, ¿no? Entonces, digamos, la película también en la parte estética pues se mete como mucho en todas esas marcas del tiempo, ¿no? Es muy interesante justamente esa parte estética de la que mencionas, y porque realmente lo que vemos en pantalla es cómo se va desarrollando la historia, digamos, al tiempo de estas personas, ¿no? Que se mueven lentamente y que las acciones se van desarrollando lentamente, pero en contrapunto vemos una edición que es muy rápida. Todo el tiempo estamos viendo acciones y todo el tiempo les está ocurriendo un pequeño drama en cada una de las escenas. Me gustaría que me hablaras de esa parte, Bernardo. Cuando pensé la película quería que fuera de alguna manera pues, una tragicomedia, una comedia ácida, ¿no? Que no fuese como nada más un drama de, bueno, me acerco a la muerte, eso es evidente, me surgen inquietudes. Es como tener un panorama muy complejo y completo de la vida en la vejez, porque sí es, digamos, una vida con deseos, ¿no? Y cada vez, digamos, a los ancianos pues, se les margina un poco más. Hablo yo también de mi familia y de algunas otras familias que observé para hacer la película. El abuelo un poco deja de tener participación en las decisiones de casa, contrario a algunas otras, por ejemplo en Asia, que es un poco a la inversa, ¿no? Se escucha mucho a los viejos el consejo que tienen que dar. Entonces, bueno, me parecía también como una situación tanto cruel, pero que también no solamente era pues, como muy dramática, sino que está compuesta como de muchos elementos también de comedia, ¿no? En los cuales pues, los personajes tienen que enfrentar como varias aventuras, ¿no? Para subsistir, porque claro, es como empezar de ceros a los 92 años, ¿no? Que Antonio a esa edad comenzó a hacer esta película. Y él en realidad sí vive ese drama, o sea, tenía que salir a trabajar a los 92 años sin una pensión, que es otra de las cosas que suceden en la película, ¿no? Quitan las pensiones y entonces este mundo de ancianos se queda de pronto pues, como desprovisto de un medio con el cual subsistir, y entonces se ven obligados a pues, hacer todo tipo de cosas, ¿no? En este caso venden tamales. Terminan viendo tamales, pero tienen que robar, pero tienen que pedirle acá, y ¿sabes? Es decir, y tienen deudas y no saben cómo pagarlas, ¿no? Y entonces empieza pero que también es, digamos, la tragicomedia de todos los días de miles de personas. Un montón de personas, ¿no? Claro, y es una película que
que emocionalmente te atrapa mucho. Los personajes son personajes que vamos a identificar con nuestro abuelo, con nuestro padre. Incluso hasta los hijos desobligados y los ninis, ¿no? Representados por José Sefami y Francisco Barreiro. A nosotros nada más nos resta agradecerte mucho y qué bueno que estás aquí con nosotros. No, pues muchas gracias. Y bueno, antes de que nos despidamos, yo te invito a ver, porque también empezó la semana de cine alemán, van a tener una retrospectiva a Fassbinder y va a estar... justo ahora se lleva la ceremonia de inauguración en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris con una película de Fritz Lang que se llama Tres Luces, y está aquí también en nuestro país la directora Anne Sora, que presenta la película 24 Semanas y con quien tuvimos la oportunidad de platicar. Vamos a ver esta entrevista. ¿En 24 Semanas es un potente, conmovedor y estrujante filme sobre una pareja que recibe felizmente la noticia de esperar a su segundo hijo. La alegría pronto se convertirá en duda y tristeza cuando descubren que el feto padece síndrome de Down. Sehr gut. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, weil ich ja nicht wusste, wie der Film wie der ankommt bei den Leuten, weil das Thema ja doch schon ein schwieriges ist. Und ich habe ja, ich war total aufgeregt und mein Team auch und meine Produktionsfirma und alle waren super aufgeregt. Und dann war das total gut. Also die waren sehr begeistert, die Leute, und haben sehr positiv auf den Film reagiert. El conflicto de la historia radica en la disyuntiva de tener o no tener al bebé, y el drama aumenta cuando los médicos descubren que el infante también padece un importante defecto cardíaco. Solo con una complicada cirugía a corazón abierto, realizada unas semanas después de haber nacido, podrá sobrevivir. Aunque es una decisión de pareja, la que tendrá la última palabra sobre su cuerpo y la vida del neonato será Astrid, la protagonista de esta historia. Das ist ja eine unheimlich starke Rolle für eine Schauspielerin, weil die Schauspielerin natürlich absolut zeigen kann, was sie kann. Und Julia war so mutig, das zu machen. Und sie hat selber ein Kind bekommen. Ich glaube, also jeder, der schon ein Kind bekommen hat, war zumindest schon mal in der Situation, zu gucken, wie ist es denn, was wäre denn, wenn mein Kind was hätte. Also man hat sich das schon immer so vorgestellt. Und dann hat sie sich eben sehr intensiv darauf vorbereitet, indem sie, ich habe mit einem Paar gesprochen, was in der 26. Schwangerschaftswoche abgetrieben hat, und mit denen hat Julia auch gesprochen. Und sonst habe ich sie eher gebeten, sich nicht so stark darauf vorzubereiten, also nicht so viel darüber zu lesen im Internet. Aunque la película se desarrolla en Alemania, el tema es universal, pues cualquier persona que haya tenido bajo su cuidado a un familiar enfermo o a un amigo en estado grave podrá identificarse con la crisis emocional que sufren los personajes. Unter anderem eben auch Polen zum Beispiel, die ja sehr katholisch sind, Ungarn, Russland. Ich war in Südamerika, in Südkorea mit dem Film, und in Südkorea ist Abtreibung komplett verboten im gesamten Land. Also und da wird er auch im Kino kommen. Also es wird in sehr vielen Teilen der Welt wird dieser Film gezeigt, und in Deutschland kommt der im September in die Kinos, Mitte September. 24 Semanas tendrá 5 proyecciones en la Semana de Cine Alemán, y en 4 de ellas estará la directora Anne Sora presentando el filme y charlando con el público. Noticias 22, Julio López. Pues como lo mencionaba Julio López al final de su nota, Anne Sora va a estar este fin de semana en Cineteca Nacional, que es prácticamente donde ha nacido la Semana de Cine Alemán, y después en Cinépolis Diana. Este año se va a poder ver la Semana de Cine Alemán tanto en el Cinépolis Diana como en el Cinépolis Gran Sur. Pues ahí está hecha la invitación, y ahora nos vamos con información del mundo, con sabor a uno de los condimentos más importantes de la gastronomía, no solamente de un país, yo diría. Vamos a iniciar porque en Reino Unido le dan una importancia muy particular al ají. Veamos. El chile fue objeto de fiesta en West Dean Gardens, en Reino Unido, lugar que desde 1995 ha demostrado la afición por el alimento. Esto ha provocado que su popularidad en la nación europea aumente. El festival presenta una variedad de colores, formas y tamaños del chile. Sin embargo, lo que más atrae a los asistentes son los derivados que el producto ofrece.
Yes, the growth of chilies in this country has really grown. I've seen that, and it's represented in seed catalogues. Initially, there were only a few varieties that you could buy. Now there are squillions. Why is this? I think many reasons, really. I think there's a much more diverse culture in this country now. People are much more adventurous in their eating. En Venezuela, una galería de arte rinde homenaje a la pintora Frida Kahlo. La exposición reúne cerca de 50 obras de mujeres venezolanas. Ellas trabajaron una serie de retratos con diversos elementos, colores y estilos. El objetivo de esta exposición es que Venezuela y el mundo sepa la producción artística que tenemos. En este caso, o en esta exposición, hay artistas amateurs como maestros en el arte, muy representativos en nuestro país, o maestras en este caso porque somos todas damas. Durante las vacaciones de verano, en Francia los parisinos suelen abandonar su ciudad para abrirles el paso a los turistas. Sin embargo, este año fue el primero que, debido a los ataques que ha sufrido el país, no obtuvo las visitas esperadas. Lugares emblemáticos como el Museo del Louvre y la Torre Eiffel no se vieron afectados por largas filas para acceder. Con esto nos vamos a una pausa y de regreso les tendremos mucho más, sobre todo de una muestra, la primera muestra itinerante de cine japonés Uematsu. Así es, y también vamos a ver unos nuevos datos sobre la vida de Guillermo Prieto. No se vayan. Qué bueno que sigan con nosotros en Noticias 22. Pues ahora algo de historia. En su nuevo libro, el investigador y escritor Emilio Arellano desmiente datos erróneos en torno a la vida del narrador, poeta e incluso hombre de ciencia Guillermo Prieto y nos muestra otro rostro de este intelectual mexicano, uno de los más importantes del siglo XIX, conocido por su memoria prodigiosa y por el mote de El Endemoniado, junto con el nigromante Ignacio Ramírez. Veamos. Cuando empiezas a estudiar a Guillermo Prieto, lo primero que te llega es Memorias de mis tiempos, es el documento clásico estándar que todo el mundo conocemos de la vida de don Guillermo, pero ¿qué crees? Que cuando empiezas a cotejar el contenido con las nuevas tecnologías, todo el contenido, una de dos, o está evadido el principal personaje o totalmente equivocado en todos los datos que vienen allí. Te vas dando cuenta que todo lo que se había escrito de Guillermo Prieto estaba equivocado. De ahí la pertinencia de reconstruir su biografía, por lo que el escritor Emilio Arellano le dedicó 1 año y medio al proceso de investigación, para dar forma a este libro que lleva por título Guillermo Prieto, Crónicas tardías del siglo XIX en México, un texto que recorre su historia partiendo de su árbol genealógico. Y pues sí valdría la pena reconstruir la biografía porque es, junto con Ignacio Ramírez, el nigromante, son los dos íconos del periodismo en el siglo XIX en México y de acuerdo a algunos estudiosos son los forjadores del nacionalismo que actualmente nos rige. Fue 4 veces ministro de Hacienda y luego fue 22 años diputado y miembro del Congreso. Es además el artífice de la asistencia social en el siglo XIX. Él hizo el plano astral de las constelaciones durante la guerra de Reforma, allí en la azotea de San Juan de Ulúa. Entonces es un avance extraordinario. Luego participó en la elaboración con García Cubas del Atlas de Geografía de la República Mexicana. Los archivos de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y los de la Mitra de la Catedral Metropolitana, en su mayoría materiales ya digitalizados, fueron las fuentes principales que desmintieron aquella versión de su vida y su periplo, contenidos en Memorias de mis tiempos, un texto cuya veracidad pone en duda. Guillermo Prieto fue un campeón de la supervivencia humana. Quedó huérfano a los 13 años. Fue adoptado junto con sus 2 hermanos por Leona Vicario y su esposo Andrés Quintana Roo, gracias a lo cual pudo dedicarse a la literatura y el periodismo. Guillermo Prieto, Crónicas tardías del siglo XIX en México, es publicado por Editorial Planeta.
Bueno, pues Guillermo Prieto, uno de los grandes, de estos grandes periodistas, escritores, abogados que le dieron forma y sentido al siglo XIX y que nos llevó de alguna manera a aquello que llamamos México postrevolucionario. Vamos ahora en otro registro de la historia, de la palabra, del pensamiento, nos vamos ahora a la imagen. México celebra su primer Matsuri de cine japonés. La muestra busca acercar la cinematografía nipona más actual a los seguidores de la cultura oriental, pero también a aquellos que desean conocer qué es lo que hay en ese país de Oriente. El cine japonés se distingue por la riqueza visual y las historias singulares que se presentan en pantalla. Independientemente del género, el país del sol naciente se empeña en crear obras diferentes que pueden considerarse hasta excéntricas, pero que resaltan por sus altos niveles de producción. Yo creo que Japón es uno de los principales productores de cine en términos generales. Son muy fieles a su desarrollo y a su cine. Es algo que, si algo que nos gusta mucho de Japón es que son constantes, no están buscando cambiar cada vez por una película. En ese sentido creo que la herramienta o la fortaleza más importante de Japón es la constancia y el producto. Hacen un producto de calidad sensacional. Matsuri Cine, primera muestra itinerante de cine japonés, presenta un acercamiento al cine asiático desde un panorama amplio, con cintas como el documental animado Millennium Actress de Satoshi Kon hasta Cuentos de Tokio, un clásico de Yasuhiro Ozu. Una amplia gama de estilos y géneros a través de 7 películas. Esta exhibición es una colaboración entre Cinemex, Japan External Trade Organization y la Embajada de Japón. Pero también vamos a traer películas de horror, vamos a tener suspenso, comedia, cosa que no ha venido a México del cine japonés. Drama, acción, o sea, tenemos muy variado. Estamos buscando no llegar solo al público que gusta del anime, queremos hacerlo tan amplio que todo el mundo quiera ver contenido japonés en México. El festival se presentará en 100 complejos de 60 ciudades de la República Mexicana del 26 de agosto al 29 de septiembre. Y lo más importante es que estas películas, después de ser vistas en Matsuri, vamos a estrenarlas de manera comercial a partir de septiembre y hasta el primer cuarto del 2017. Estamos buscando de que no tuvo la oportunidad de llegar a Matsuri, tenga la oportunidad de ver la película, que la haya recomendado, que le haya gustado, que la quiera volver a ver. Las funciones de Matsuri Cine, primera muestra itinerante de cine japonés, tendrán un precio de 40 pesos en las salas tradicionales de la cadena Cinemex y se puede adquirir un abono para ver las 7 películas por 200 pesos. Para Noticias 22, Fernando Salinas. Que suficientes las razones para no perdérselo. Para no perdérselo. Y además un comentario del calce. Matsuri significa festival, pero no en esta idea que tenemos en la actualidad del festival de cine o el festival de teatro, sino es el momento festivo en que una localidad o un pueblo de repente deja de hacer sus cosas para concentrarse en la fiesta. Sí, en un ocio, digamos, pues bastante recomendable. Es momento de hacer una pausa y de regreso ya está Angélica Abelleira aquí con nosotros y sus pulsiones artísticas nos van a llevar por los protagonistas del siglo XX, de estos artistas del siglo XX. No se pierdan, no se vayan. Soy ilustradora de moda y he trabajado con marcas nacionales e internacionales. Creo que es importante mencionar que todo mi trabajo lo he hecho desde la comodidad de mi casa, que es en Chihuahua. Gracias a plataformas como Instagram, el trabajo de mujeres como yo puede darse a conocer en todo el mundo. Actualmente tengo clientes en Arabia Saudita, en Italia, que conocen mi trabajo gracias a las redes sociales. Desde que estaba niña siempre me gustó dibujar y tuve la suerte que mi familia siempre me apoyó. Pero para mí solo era como un hobby, una manera de expresar mi creatividad. Empecé a estudiar diseño industrial en la universidad y poco a poco me fui enamorando de lo que es diseño de modas, pero yo solo lo veía como un pasatiempo. Entré a talleres de corte y confección, de ilustración, entre otros, que hicieron darme cuenta que esa era mi verdadera pasión. Para mí el estilo es algo que te hace única y diferente. Y esto no solo aplica en tu forma de vestir, sino también en tu arte y en tu vida. También es algo que va cambiando y va agarrando forma conforme vas creciendo. Me encantan los estampados. Me gustan mucho las prendas que son femeninas y actuales.
final de cuentas, creo que me gusta parecerme a mis ilustraciones o que mis ilustraciones se parezcan a mí. Para mí es fundamental aportar a mi país, a mi estado. Por eso estoy aquí en mi hogar, que es Chihuahua. Quiero contribuir a mi comunidad, enaltecer mis raíces y el lugar donde nací. Ser una mujer mexicana significa ser trabajadora, fuerte e independiente. Nacimos en un país donde la desigualdad de géneros es algo cotidiano y la mayoría de nosotras hemos tenido que luchar para destacar. Creo que eso también se puede ver como algo bueno, ya que estamos conscientes de lo difícil que es ser reconocidas y nos apoyamos entre nosotras. Quizá con mi trabajo les estoy haciendo el camino más fácil a las chicas que vienen detrás de mí y eso me enorgullece. Soy Georgina Chávez. Invito a las mujeres a perseguir su pasión y convertirla en su profesión. Ya les adelantamos, las pulsiones del arte llegan a Noticias 22 como cada 15 días con Angélica Belleira Huemancín. Sí, ya está con nosotros, también con su invitado, pero ¿qué les parece si antes de comenzar los invitamos a conocer a su invitado a través de la siguiente nota? De la radio a la palabra escrita, un libro reúne a Carlos Pellicer y José Revueltas, David Alfaro Siqueiros, Raquel Tibol y Luis Cardosa y Aragón, Carlos Cruz Díez y Jesús Rafael Soto, Mónica Mayer y Gabriel Orozco. Para reconstruir algo del acontecer cultural de 50 años, Julio César Chara trae el libro Diálogos con escritores y pintores del siglo XX. Quinto volumen de la serie Diálogos Transdisciplinarios, lo publica el Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Autónoma de Querétaro y Editorial Fontamara. En el programa llamado Controversias, Chara estuvo al frente de los micrófonos de Radio UNAM entre 1972 y 1990. Conversó con más de 60 creadores que aportaron sus visiones de la pintura, la novela, la crítica, la poesía y el arte visual. Autores emblemáticos, vigentes, a veces marginados de la memoria colectiva. Convertidas al formato impreso, las conversaciones se enriquecen por el contexto analítico que ofrece Chara para comprender el cómo y los porqué de esos autores y obras que retratan el mundo a través del espacio libre, polémico y gozoso del arte. Por oposición familiar a su pasión juvenil por el periodismo, Juan Manuel Campos Sánchez cambió de nombre y comenzó a firmar como Julio César Chara. Con este, ha desarrollado una trayectoria en la sociología, la ciencia política, la diplomacia, la academia, el periodismo cultural y la docencia. Formas de conocimiento para vincular arte, literatura y sociedad. Como este libro, que ofrece herramientas para repensar la historia y ofrecer lecturas al acontecer político, social y cultural que nos compete. Parte del material fotográfico aquí mostrado integra el archivo del Fondo Reservado de Arte y Literatura Julio César Chara, que será depositado en la Universidad Autónoma de Querétaro. Con información de Angélica Belleira, Noticias 22. Bueno, es un placer contar con la presencia de Julio César Chara en este foro, en este espacio, compartiendo con nosotros un poco de este libro, Julio César. ¿Cómo se da esta traslación del lenguaje radial a un libro escrito? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación a estar en este canal que es la joya de la corona de la comunicación cultural de este país, que es maravillosa. Yo conocí a Huemancín un día que Pepe Gordon y la Moscona estaban en el noticiero y no llegaron. De repente un chiquito de pelo largo llegó, hizo el noticiero y desde entonces esta emisora ha sido la maravilla, la joya de la corona de la comunicación cultural. Yo hago estudios, investigaciones transdisciplinarias y el único programa en el mundo que hace transdisciplina es el de Pepe Gordon. Habla de ciencia, de tecnología y todo este mundo que necesita un rigor más estricto, lo lleva con el rigor poético, porque además hay poesía. Imagínate, ciencia, tecnología y poesía
Así que esta casa la adoro, la admiro y estoy muy emocionado de poder estar aquí y te agradezco mucho tu invitación. Un placer que estés aquí. Cuéntanos cómo fue esta experiencia de estar en estas controversias. ¿Qué es lo que querías generar con estas pláticas? Mira, fíjate que empecé el programa por invitación de Nancy Cárdenas y Raúl Cosío, que estaba casado con la hija de mi embajador en París, de Silvio Zavala, y lo conocí por Silvio, por el embajador, y me dijo, hazte un programa. Cuando me dijo a quién iba a entrevistar, a Rufino Tamayo, me morí del pánico, espantoso, y llegué, pero bueno, como creo que era un chavo medio simpático, ¿verdad? Imagínate, un chavo de 16, 17 años entrevistando a un genio, ¿no? Y a ver qué se me ocurre. Fue el primer programa, y quedó muy bien y quedaron fascinados. Entonces, pues yo me emocioné muchísimo y empecé a hablar con todos los genios en aquella época y fue un aprendizaje continuo, ¿no? De cosas y era todo muy espontáneo, todo era sin las preguntas naivités ingenuas de un chavo preguntándole a los genios y yo creo que eso les encantaba. Y así se fue haciendo el programa. Después me fui a vivir a Europa. En Europa seguí haciendo el programa, lo seguí llevando. Luego me fui, entré al servicio exterior, estuve en Centroamérica y seguí haciéndolo. Y luego entré a la academia y me encontré con los académicos, con los historiadores, que como te decía, son una lata para entrevistar, ¿no? Justino Fernández dice, no sé por qué lo doy la entrevista si yo no creo en las controversias, ¿no? Y muy difíciles. Raquel Tibol, que además habla y habla. Yo no la quería mucho de por sí, desde antes, porque Carlos Pellicer, que fue vecino de mi familia y lo conocí desde muy chico, cuando era acólito en Santa Teresita del Niño Jesús, que era la iglesia que estaba frente a su casa, le ayudaba a hacer el nacimiento. Entonces lo conozco desde que era acólito en la iglesia y me contó cosas muy desagradables. Parece que cuando llegó, Frida Kahlo estaba muy enferma, llegó a la Casa Azul y la trataba muy mal. Y, bueno, después trabajé con ella en Bellas Artes y me llamaba a las 2 de la mañana a la casa porque su cheque no había salido bien cuando estaba en Bellas Artes. No sé, Oye, Julio César, ¿y cómo es que tú lograbas como acotar a estos personajes que a veces no tienen llenadera? Sí, bueno, fíjate que realmente poder hablar con Raquel, con la cual te digo, me decía, nos encontrábamos en los periódicos y consiguiendo las notas, me decía, un enemigo más todos los días, Julio César. Esa debe ser el objetivo. Y un poquito tu programa de controversias, ¿buscaba eso, generar polémica, sí, confrontación? Sí, no, sí, claro, pero sobre todo buscaba códigos, porque bueno, yo quiero entender un cuadro de Tamayo y quiero saber por qué las manchas, por qué las sandías, ¿no? Es decir, a ver, explíqueme, ¿no? Y la biografía de los autores, que sabiendo que Tamayo estuvo en la Merced con las frutas y cargando guacalias y etcétera, pues ya empezabas a explicarte cosas. Entonces, de la visión de una mirada ingenua, quería saber por qué la mancha y por qué el texto de esa manera, por qué la resistencia social, por qué la revolución, ¿no? Claro. Ahora, el llevar esta oralidad de una entrevista radial a llevarla a un libro, a mí lo que me llama la atención de este volumen es el contexto en el que tú pones autores y obras, es decir, es un lenguaje diferente. Cuéntanos un poco esta contextualización que haces. Sí, mira, la sintaxis de la oralidad, que es una maravilla porque es realmente de donde viene toda la historia, la tradición oral. Aquí hay esa tradición oral porque se logró que lo que decían los autores, aunque hubiera reiteraciones, etcétera, se manejaran de esa forma. Es decir, es la transcripción oral de los textos. No es que tú haces una entrevista y la escribes, no, es la transcripción oral. Pero aparte tiene algo muy interesante que te decía. Tú escuchas a Torres Bodet, que era una inteligencia súper lúcida, y ves su texto con una sintaxis impecable, ¿no? Casi como lo estuviera escribiendo, y todo lo que cuenta, y ves a los jóvenes, a Arturo Córdoba, y pues todo está deshilachado. Pero ves un siglo de voz de la cultura mexicana, y ves las enormes diferencias, la forma no solo de palabras que se han inventado, se han realizado, sino precisamente esa conformación sintáctica de cómo se hablaba, de qué se decía, de esa formalidad del pasado con ahora pues, poner cualquier cosa, ¿no? Y está en el libro. Yo creo que la oralidad para mí siempre fue muy importante. Todas mis investigaciones tienen que ver con preguntarle a la gente, ¿no?
¿Qué piensas? Julio César, se nos acaba el tiempo, siempre es corto en televisión. Te agradecemos muchísimo tu presencia. Invitamos al público que adquiere este libro. El libro. Ahí sí, ahí está el libro, y también pusimos el link, el enlace donde ustedes pueden consultarlo en línea. Muchísimas gracias y volvemos con ustedes. Gracias, Angélica. Gracias. No, pues al contrario, gracias por este magnífico invitado, Angélica, como siempre, lo agradecemos mucho y nos deja mucho para leer, para pues reactivarnos en la lectura de lo que hemos sido, pues cultural y artísticamente. Y ya nos vamos, lo vamos a hacer de manera musical como siempre, ahora con el compositor checo Leos Janáček, el hombre que hizo música clásica surgida del folclore de la región de Moravia y otras tantas culturas eslavas, que falleció hace 88 años, Huemancín. Sí, vamos a despedirnos precisamente con Suite para orquesta de cuerdas, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh, y nos vemos pronto por acá por Canal 22. Descanse.